¿Qué define al ser humano? ¿Qué es aquello que encapsula todo lo que somos y todo lo que aspiramos a ser? ¿Es el arte, el afán de superación, la búsqueda de algo más allá que nos pueda definir, la estrategia, la guerra, ahora incluso podríamos decir la inteligencia artificial? Pues hay algo que encapsula todo esto y ha acompañado en este viaje en el que estamos todos embarcados desde hace muchos años y nos ha acompañado al ser humano, y es el ajedrez. Todas estas distintas facetas del ser humano se pueden ver reflejadas y se han visto reflejadas en la historia en este tablero de 8x8 casillas. Y Alfonso hoy nos va a explicar la apasionante historia del ajedrez y cómo va tocando todos estos puntos a lo largo de la historia y lo que nos queda por descubrir, porque lo último en este ambiente del ajedrez es la gran pregunta que tenemos ahora ante nosotros de inteligencia artificial y el ser humano. Es que exactamente, Nico, como dices, el ajedrez es casi ese juego inmortal, ¿no? Que contiene todas las partes del alma humana, desde el arte a la ciencia, a la guerra, al desarrollo de la tecnología. La historia del ajedrez es la historia de los imperios, la historia de la expansión de distintos países, es la historia de la creatividad humana. O sea, es que mucho más que para los que les interese el juego en sí, o los que jueguen en chess.com y estén enganchados al speed chess mientras están en la oficina, que todos hemos tenido esa fase en nuestras vidas. Es una historia fascinante sobre la propia historia del ser humano. Como dices, os recomiendo un libro fantástico que se llama The Immortal Game, A History of Chess, de David Schenk, y el subtítulo de este título, A History of Chess, es A History of Chess o cómo 32 piezas talladas de madera en un tablero ilustraron nuestro entendimiento sobre la guerra, la ciencia y el cerebro humano. Es decir, que estos 64 escaques, estas 64 casillas blancas y negras, donde, ya sabéis, las piezas compiten por capturar al rey enemigo, pues es que representa casi el cosmos entero, ¿no? El objetivo es que al acabar este podcast os descarguéis una aplicación de ajedrez y juguéis un par de partidas. O por lo menos cuando veáis el viejo ajedrez del abuelo en casa y lo coloquéis, pongáis las piezas cada una en su sitio, pues veáis que no es simplemente un juego, el más noble de todos los juegos, decían, porque es el único que no tiene azar, es el que es pura lógica y pura estrategia, ¿no? Pero es el más noble de los juegos y además el juego que lo contiene, ya decimos, pues toda la historia de la humanidad. Pero después de escuchar el podcast, porque queremos que escuchéis todos los 30 minutos, luego ya dejáis la aplicación. Pues Nico, mira, vamos a empezar esa larga historia del ajedrez en el sitio donde se origina, que es en la India, en aproximadamente en el año 600, siglo VII después de Cristo, y es un juego, el que aparece en la India, que representa en el tablero las 4 facciones del ejército, las 4 cuerpos centrales, ¿no? Las piezas representan a la infantería, la caballería, los elefantes y los carros. Estas 4 secciones son las que acabarán convirtiéndose en las piezas que conocemos hoy en día: el peón, el alfil, el caballo y la torre, pero esto ya veremos un poco más allá su transformación. Dice la leyenda, y estas siempre son las leyendas un poco apócrifas sobre cómo surgen este tipo de juegos, que un príncipe de la dinastía Gupta, que era uno de los principales estados de la India, murió en batalla, y su hermano, para representarle a la madre desconsolada cómo había muerto su hijo mayor en batalla, pues para representarle la batalla en la que murió, cogió las piezas sobre un tablero y le dijo, bueno, pues mira, aquí estaba nuestro hermano, aquí fue como le atacaron y así fue como cayó, ¿no? De ahí dicen que así surgió el ajedrez. La cosa es que el ajedrez, aunque se origine en la India, tiene muchísima importancia en todo lo que es el mundo iraní, el mundo pérsico, y después en el mundo islámico. De la India a Persia, lo que hoy sería más bien la zona de India, Pakistán y el Irán actual, había mucha comunicación cultural, mucha comunicación económica, y entonces ahí es donde se contagia el ajedrez de esta dinastía Gupta, de este estado Gupta, a la Persia, en ese momento controlada por el imperio sasánida, que, como digo, era el que dominaba esa región. Y además el persa, el imperio persa sasánida, no era simplemente una potencia militar, era también una potencia cultural. El persa, por ejemplo, el idioma persa, el farsi, era el idioma cultural máximo. Y entonces también las artes, la cultura, los juegos de corte, todo lo que fuera persa tenía ese símbolo de distinción, ¿no? Entonces los persas cogen el ajedrez de los indios y automáticamente lo convierten en un juego elevado, en el juego de la nobleza. ¿Y esto en qué años estamos hablando? Estamos siempre hablando alrededor del año 600, 650. ¿Antes de Cristo? No, después de Cristo. Después de Cristo. Después de la conquista islámica de Persia, el Islam, si nos acordamos, surge casi al mismo tiempo, surge en el año 600, 632, es el surgimiento de Mahoma, el primer califato. Los musulmanes, los árabes, conquistan Persia, es el califato rashidún o el califato ortodoxo, los sucesores inmediatos de Mahoma, y con la conquista de Persia también se llevan el ajedrez. Y así es como el ajedrez pasa de estar
en esa zona del mundo del Golfo Pérsico y de la India a expandirse por todo el territorio conquistado por los árabes, que ya sabemos que es un mundo que va, efectivamente, desde Persia, Mesopotamia, hasta la península ibérica, o sea, todo lo que ocupa Oriente Medio, el norte de África, la península ibérica con Al-Ándalus, el sur de Italia con el Emirato Musulmán de Sicilia, y toda esta expansión del ajedrez es al mismo tiempo que el imperio islámico, el imperio árabe, se expande hacia los siglos VIII y IX. El término que se mantiene en persa es shatarej, porque shah en persa significa rey. Entonces shatarej es el juego del rey, ¿no? Porque la premisa básica del ajedrez es conquistar al rey enemigo. Y entonces ese término se va evolucionando al árabe, y cuando llega a la península ibérica, que está, como decimos, bajo dominio musulmán desde el año 700 con Al-Ándalus, ese shatarej empieza a escucharse el fonema ajedrez. En otros sitios de Europa, la palabra ajedrez derivará de shah y se mezcla con latín ludus shach, juego del rey, que da pie al italiano sacchi, al francés échecs, al inglés chess. Y así es como tenemos las distintas versiones de la palabra ajedrez. Pero la palabra ajedrez en español es distinta de chess o de échecs en francés e inglés porque viene más del árabe que del persa directo. ¿Y el ajedrez tal y como lo conocemos hoy en día es el mismo que jugaban en ese momento? No, el ajedrez tiene una larguísima historia de desarrollo y verdaderamente, aunque el ajedrez por otro lado también llega hasta China y se mezcla con juegos de estrategia orientales, donde va a surgir de verdad es en la Europa cristiana, alrededor del comienzo de la Baja Edad Media en el año 1000 después de Cristo. Es cuando se empieza a popularizar en Europa como un juego de la nobleza, un juego que representa en estas formas talladas distintas formas de estrategia política, de estrategia militar, y se empieza a utilizar el ajedrez como una asignatura básica en la educación de los príncipes y en la educación de los nobles, para que aprendieran a pensar en el largo plazo. Y en este contexto de la Europa cristiana de la Edad Media es cuando esas piezas originales van evolucionando de, podríamos decir, rasgos culturales orientales, como podía ser la pieza del carro o la pieza del elefante, y se van convirtiendo en cosas más europeas y más cristianas, como por ejemplo el alfil, que es un bishop en inglés, un obispo, deviene de la figura del elefante. El elefante se sustituye por un obispo cristiano, ¿no? Y la figura del carro, del que va con un arco en un carro tirado por caballos, se sustituye en Europa por una torre, por The Brook, ¿no? Entonces vemos cómo se europeiza el juego de alguna manera. Y se hace tan popular el juego entre los nobles de la Edad Media que la Iglesia en un momento acaba convirtiéndose en la principal enemiga del ajedrez y acaba haciendo campaña en distintos países de Europa para conseguir la prohibición del ajedrez. Y de hecho en Francia, en el siglo XIII, se acaba prohibiendo durante un espacio de tiempo muy pequeño porque consideraban que era un elemento de desorden social, porque muchas veces se daban pugnas entre los nobles por perder partidas de ajedrez. O sea, acabó siendo un elemento tan enraizado en la sociedad que la Iglesia lo vio como una amenaza. Pero curiosamente, en Europa, el sitio donde más se desarrolla el ajedrez hacia el ajedrez que conocemos hoy en día, ¿sabrías cuál es? ¿Te atreves a decirlo? Es que he visto las notas, Alfonso. No, pues entonces no. Pero me da rabia haberlas visto. Bueno, pues para los que os estéis preguntando dónde surge, en qué país surge el ajedrez tal y como lo conocemos hoy en día, o más bien qué país es el que más influencia tiene en el ajedrez moderno, que sepáis que es un motivo de orgullo nacional porque es España. España es un país donde se desarrolla muchísimo el ajedrez contemporáneo, porque para empezar, como hemos visto, es la puerta de entrada del juego a través de Al-Ándalus a Europa, ¿no? Viene por la España musulmana. Pero se consolida sobre todo en la Castilla moderna, con Alfonso X el Sabio, el rey de Castilla, que reina entre 1252 y 1284, y que era un jugador muy aficionado, también ya decimos, era parte de la educación de la realeza. O sea, yo tengo la imagen de Alfonso X el Sabio, del colegio, de un mural de un rey jugando al ajedrez. Exactamente, porque en ese programa de promoción de las artes y de la erudición en su reinado, encargó un libro, la escritura de un libro iluminado, de lo que se llamaban con esos dibujos que ves típicos de la Edad Media, eso se llaman las iluminaciones, que se llama El libro de los juegos o El libro del ajedrez, en 1283. Pues de ahí será la imagen, es que tengo la imagen clarísima en la cabeza. Es que seguro que lo estáis viendo todos, es una especie de ajedrez pintado sin perspectiva, es decir, son dos figuras como con un ajedrez en alto, sí. Y una figura es un caballero, el otro es un musulmán con turbante, o son dos caballeros, o son dos templarios. Pues es que son iluminaciones de ese texto, de ese
ese tratado, que es uno de los primeros manuales de historia del ajedrez del mundo, donde se habla, aparte también se habla del juego de dados, del backgammon, pero sobre todo del ajedrez, y se empiezan a escribir problemas de ajedrez. El libro de ajedrez de Alfonso X el Sabio contiene 100 problemas de ajedrez, como los que podréis abrir ahora mismo, los que tengáis la aplicación de chess.com y te dice, resuelve tu problema diario de ajedrez. Al final del podcast. O bueno, mira, los problemas de ajedrez que hay en los periódicos también, en la parte de atrás, en los pasatiempos. Pues eso empezó con el libro de Alfonso X el Sabio, que ya planteaba 100 problemas y sus variantes a la hora de resolverlos. Y son precisamente... Sí, exacto, y son precisamente esos dibujos que tú dices, son las ilustraciones de esos problemas de ajedrez. Cuenta la leyenda que también es en España donde la pieza de la dama adquiere tanto poder en el juego, ¿no? Ya sabemos que la pieza de la dama, o reina, mal traducido reina porque en el mundo inglés es queen, va en diagonal y en recto todas las casillas que quiera, ¿no? Se puede mover en todas las direcciones salvo en la del caballo. Más importante y más potente en teoría. Pues esa pieza de la dama tan poderosa reemplazó a la del consejero a mediados de la Edad Media, pero al principio esa dama o reina se movía igual que el rey, es decir, en todas las direcciones, pero solo una casilla a la vez. Y esto es lo que dice, cuenta la leyenda, que es por Isabel la Católica que la dama empezó a moverse con tanta soltura por el tablero. Puede que no fuera solo por Isabel la Católica, sino por una suerte de influencia de que había también mujeres muy poderosas en la Edad Media, Isabel la Católica, Leonor de Castilla, Leonor de Aquitania, pues Margarita Anjou, una serie de reinas que podrían haber inspirado el cambio de reglas para que el juego también fuera más dinámico y se pudiera jugar más rápido que si la reina solo se movía de uno en uno como se suele mover el rey. Esto, no obstante, se suele decir que es por Isabel la Católica, porque Isabel la Católica y Fernando el Católico eran grandísimos jugadores de ajedrez, se jugaba muchísimo en la corte de Castilla, era un juego preferido al backgammon, porque el backgammon, para los que juguéis, es un juego de dados, y la suerte, el azar, estaba siempre peor considerado que la lógica, y la reina católica Isabel daba mucha más importancia al ajedrez. Y durante su reinado, el reinado de los reyes católicos, entre 1470 y 1480, en esas décadas, empiezan a aparecer, sobre todo en la zona de la Corona de Aragón, que es la que tiene más vínculos con Italia, donde también se jugaba mucho, con Francia, empiezan a aparecer grandes tratados sobre teoría de ajedrez, sobre movimientos nuevos, sobre problemas nuevos, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver reglas como las que todavía nos quedan hoy en día, como por ejemplo la de comer al paso. Ya sabéis que cuando un peón se mueve sus dos casillas iniciales que tiene de posibilidad y pasa por la línea de fuego, digamos, de otro peón, pues ese peón se lo puede comer al paso, ¿no? Aunque no haya habido un ataque directo, por así decirlo. He explicado fatal el paso, Nico. Pero es complicado explicarlo si empiezas es que delante, tú te lo compro. Tú juegas mucho mejor que yo al ajedrez. Esto lo tendrías que estar explicando tú. Pero, por ejemplo, la regla de comer al paso surge en ese momento. La regla de no poderte enrocar, que el rey no se puede enrocar con la torre si está pasando por una línea de jaque. O sea, todas esas cosas que son las reglas del ajedrez moderno, pues aparecen a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Un enroque es una protección muy fuerte del rey en un movimiento que se tiene que dar con unas características particulares y además eso lo utilizamos en nuestro lenguaje día a día. Sí, esta persona se ha enrocado en su posición, pues se ha hecho fuerte en su posición. Exactamente. Pues las reglas del enroque aparecen entonces. Y en la España del siglo XVI aparece uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, que todavía se estudia hoy en día o todavía se le menciona hoy en día, que es un cura, es Fray Ruy López de Segura, un fraile que fue a Italia en una misión diplomática a la Santa Sede e impresionó a los jugadores italianos que eran en ese momento los mejores jugadores de Europa, y resulta que Ruy López Segura venció al gran maestro de entonces, todavía no se tenían grandes maestros, pero al considerado el mejor jugador de Italia en aquel momento, y escribió un libro que se llama Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego del Ajedrez en 1561, que reinventaba todos los tratados renacentistas que en su opinión se quedaban cortos. Decía que los italianos no sabían explicar el ajedrez y reinventó la forma de explicar o de teorizar sobre el ajedrez, dando pie a una de las aperturas más famosas, más sencillas también y mundialmente conocidas, que es la apertura Ruy López o la apertura española, que para los que sepáis la jerga del ajedrez es E4, E5, es decir, peón de rey, el otro te contesta con peón de rey también, luego caballo F3, caballo C6, alfil B6. Es una de las clásicas y más usadas de todo. Esto de las letras y es los la números... anotación, porque cada casilla tiene un número y una... Eso, es una fila y una columna. Exacto, muy bien explicado. Fila y columna, Nico. ¿Ves cómo esto lo tendrías que estar haciendo tú? Pues esa apertura española o apertura Ruy López es de las salidas más famosas del ajedrez. Y también inventa una de las jugadas más agresivas de todas, que es el gambito de rey. Gambito en el ajedrez es una trampa, ¿no? Le tienes una trampa a tu enemigo ofertándole una pieza o tentándole con una pieza que en teoría tú vas a perder, pero que te va a dar una posición más ventajosa. Pues Ruy López
inventa esta muy agresiva gambito de rey, que consiste E4, E5, es decir, peón de rey te contestan, y luego tú haces F4, que es dejar descubierto al rey por su lado derecho, es decir, darle al otro la opción de comerse un peón, pierdes, en teoría, mucha línea de defensa, pero te permite sacar tus piezas muy rápido y jugar muy agresivamente. ¿Por qué digo esto del gambito de rey y acordaos del gambito de rey? Porque esta jugada muy agresiva se vuelve muy popular en el siglo XIX. Y ahora vamos a pasar a las modas y los momentos, porque el ajedrez, una vez consolidado en los siglos XVI-XVII, que se expande por Europa con unas reglas fijas, la gente empieza a innovar, empieza a ser creativa, empieza a buscar estrategias bellas, cosas que impresionen, cosas que no simplemente sean el ganar la partida, sino ganar la partida con belleza. Y esta idea de la jugada agresiva del gambito de rey la veremos en el XIX. Esto en los juegos de hoy en día se llama el meta, que es la manera establecida de jugar y que se sabe que es la óptima, y luego sería romper el meta, que es Qué bonito es. buscar, bueno, no sé si es bonito, es más de juegos de ordenador y temas así más, no quiero decir frikis, pero sí, o sea, temas muy particulares, que cada juego tiene su manera específica de jugar y su manera de romper las normas de cómo vas contra la sabiduría establecida. La sabiduría establecida. Bueno, pues en el ajedrez podemos decir que se juega por modas o por épocas y que el juego se adapta al zeitgeist cultural de cada momento, es decir, al espíritu de los tiempos de cada momento. Por ejemplo, en el siglo XVIII se dan, con la Ilustración, la época de la filosofía, del racionalismo, pues se dan tratados muy racionalistas de ajedrez, ¿no? De jugar de una forma muy lógica para conseguir tus objetivos. Y uno de los jugadores más importantes de ajedrez del siglo XVIII es ni más ni menos que Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Su cara está en los billetes de $100, fue el inventor de muchísimas cosas. Franklin fue el embajador de Estados Unidos en Francia, un vital conseguidor del apoyo francés para la guerra de independencia. Pues Franklin era un grandísimo jugador de ajedrez y además un teórico de ajedrez, porque veía el ajedrez como una representación de la diplomacia. Y tiene este libro que se llama The Morals of Chess, escrito en 1786, cuando él está en París buscando el apoyo francés para la guerra de independencia americana. Dice que el ajedrez es un juego al que tienen que jugar los políticos y al que tienen que jugar los estrategas y los diplomáticos. Porque dice que el ajedrez tiene 3 claves para la vida. La primera, la previsión de las consecuencias a largo plazo de cada una de tus acciones. Es decir, tú mueves una pieza y no la puedes mover al azar. Tienes que estar pensando cómo va a afectar este movimiento dentro de 4 turnos. Luego tiene la circunspección, que esto es muy interesante. Es ver la totalidad de la escena, observando elementos ocultos y posibilidades futuras. Es decir, tú tienes un planteamiento de las piezas en el tablero, pero tienes que estar pensando en cosas que todavía no han pasado y manteniendo siempre la visión sobre el tablero en general. No puedes centrarte solo en una parte. Ves claramente las conexiones con la geopolítica, podríamos así decir, sí, o con la diplomacia, ¿no? El tercero de esas pautas es la precaución, en no hacer cosas irresponsables. Y la cuarta, y yo creo que más bonita, es la perseverancia. No dejarte llevar por un momento de desesperación donde lo ves claro, sino siempre luchar por conseguir tu objetivo y por triunfar. Previsión, circunspección, precaución y perseverancia. Esas son las 4 lecciones. 4 mensajes para todos los políticos de hoy en día. Pero yo creo para todo el mundo en la vida, ¿no? Porque eso, a mí me parece que son 4 filosofías muy buenas o 4 actitudes muy buenas a tener en cualquier espacio de la vida, ¿no? Franklin contaba también una anécdota bonita, que era cómo empezó la guerra de independencia americana, que era jugando con el ministro de Exteriores francés, le dio jaque el ministro a Franklin. Y él, sin inmutarse, siguió jugando como si su reino estuviera en jaque. Y el ministro le dijo, oiga, estáis en jaque, no podéis mover, tenéis que quitar al rey del jaque. Hay que reaccionar obligatoriamente. Y Franklin no lo hizo. Y él dijo, sí, claro que sí, estoy en jaque, mi rey está en jaque, y que muera ahí. Si fuera un buen rey como el vuestro, el de Francia, lo protegería. Pero por mí, mi rey os lo podéis quedar. A fin de cuentas, soy republicano. Y entonces fue cuando los americanos pidieron ayuda a los franceses para independizarse los ingleses. Esa es la anécdota que cuenta. La cosa es que en el 18 el ajedrez se populariza y pasa de ser un juego de aristócratas a también ser un juego de masas. Es cuando se empieza a dar un ajedrez en los cafés, en los bares, juegan los borrachos, pero juegan fenomenal, juegan las personas más de la baja sociedad. Es ese ajedrez como pícaro, ¿no? que se empieza a dar. Y en un café de París jugaba un militar recién ascendido que se llamaba Napoleón Bonaparte. Y jugaba muchísimo. O sea, vamos tocando todos los nombres importantes de la historia. Todos han jugado al ajedrez. De alguna forma, Napoleón ha sido el peor de los jugadores de ajedrez de todos estos famosos. Tan buen general como era en el campo de batalla, decía un escritor inglés que jugó con él antes de que fuera emperador, decía que jugaba fatal, ¿no? Que le molestaban muchísimo los peones, que decía que eran piezas poco nobles que se
chocaban los unos con los otros y que no le dejaban desplegar bien la fuerza que a él le gustaba, que no le permitía llevar a cabo movimientos espectaculares como él quería. Y es que esta idea de los movimientos espectaculares tiene mucha relación en el siglo XIX con lo que se llama el ajedrez romántico, ¿no? Esa idea de impresionar, de llevar a cabo las estrategias más bellas. Y vuelvo aquí a lo de Ruy y el gambito de rey, porque ese gambito de rey que te deja muy desprotegido, lo que te permite es una batalla en el tablero de ajedrez muy sangrienta, muy espectacular, muy flashy, por así decirlo, ¿no? Y eso en el XIX es lo que más gusta. Y la partida más bonita del mundo y una de las partidas más espectaculares de ver, que se llama la partida inmortal, se juega en el siglo XIX el 21 de junio de 1851 y se abre con ese gambito de rey de Ruy López. Esta partida inmortal, en 1851, en Londres, es entre el maestro alemán Adolf Andersen y el ruso Lionel Kitskeritsky. La cosa es divertidísima. Estaban jugando el primer campeonato mundial de ajedrez en Londres y esta partida la jugaron en un pub durante uno de los descansos. Y esta acabó siendo la partida importante. Y Kitskeritsky, el ruso que jugaba con negras, quedó tan impresionado por Andersen que mandó un telegrama a su club de ajedrez de París con los movimientos y así fue como se viralizó la partida inmortal. ¿Cómo se viralizó? ¿Con telegramas en esa época? En esa época, porque fue impresionante. Empezó con el gambito de rey y Andersen, el de las blancas, pierde el enroque enseguida porque ese gambito de rey le deja muy, muy dispuesto y en todo momento parece que Kitskeritsky va ganando la partida porque solo pierde un par de peones y Andersen pierde la dama, las dos torres, pierde muchísimos peones, es decir, parece que va a perderlo todo. Pero es que en realidad ha estado sacrificando material y en el movimiento 22 acaba la partida con un jaque mate puro, que significa que solo una pieza da mate, no está dando mate con muchas a la vez, que lo hace como más bonito todavía, y ese mate lo da con un alfil y 2 caballos, habiendo perdido el otro solo 3 peones en toda la partida. Es decir, es una brutalidad de pensar que el que va perdiendo en material en realidad le da la vuelta a la tortilla y gana. Y ese es el ajedrez romántico donde sacrificas piezas a toche y moche a fin de que te den esa posición ventajosa al final, bien ¿no? superior. Tenéis que ver, de verdad, aunque no os interese el ajedrez y sobre todo a los que os interesa, sí, ponéis en un vídeo de YouTube de Immortal Game la partida inmortal y es impresionante cómo el otro va dejando caer las torres, la reina, y no le importa, porque tiene desde el primer momento puesta su cabeza. También es bonito en el ajedrez artístico, este ajedrez romántico, hay un exponente bonito que es un americano que se llamaba Paul Morphy, que jugó contra el conde de Baugenard y el duque de Brunswick. Lo jugaron en un palco durante una ópera en París porque la ópera era muy mala. Y entonces se pusieron a jugar el conde y el duque juntos contra el campeón americano. Estas cosas que pasaban en el siglo XIX, Nico. ¿Y en qué momento no sé si deporte, porque todavía no es deporte, pero este juego romántico y de élites que está empezando a llegar al pueblo, ¿cuándo se empieza a hacer oficial? ¿Cuándo se hacen estas competiciones? Has dicho que era el primer campeonato mundial, porque ya está empezando algo ahí. Ya está empezando, es a finales del 19 cuando el ajedrez se consolida como deporte. ¿Y qué queremos decir que se consolide como deporte? Pues que hay campeonatos nacionales y mundiales a fin de encontrar al mejor jugador de ajedrez del mundo, ¿no? Ya se convierte en una competición a gran escala y esto, ya digo, aparece a finales del 19 y principios del 20. Y esto hace que cambie el juego. Ya el juego pasa de ser una cosa artística, romántica, que lo que quieras es expresar belleza, a ser una cosa matemática, mucho más lógica, de estrategia mucho más fría para poder ganar y pasar a la siguiente final, a la siguiente final, hasta que ya ganes, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a ver los primeros grandes maestros, que se llaman así, ¿no? Que son esos jugadores que en el sistema ELO, que es el sistema que mide tu puntuación en ajedrez, los grandes jugadores son los que superan 2.500 puntos de ELO. Ya sabéis que el ELO es exponencial, entonces 2.500 de puntos es muchísimo, ¿no? Pues eso es lo que consolida los grandes maestros que aparecen a principios del 20. Aquí, como suelen funcionar estos sistemas, si ganas a alguien que tiene muchos más puntos que tú, ganas mucho, y si ganas a alguien más o menos de tu mismo nivel, ganas unos poquitos puntos. Y entonces, si pierdes contra alguien peor que tú, pierdes muchos puntos. Pues a principios del 20, los dos grandes maestros que empiezan a despuntar esta gran rivalidad que va a haber entre los grandes maestros de ajedrez son Alexander Alekhine, que si os acordáis hablamos de él en un episodio de libros hace millones de años porque tiene una novela preciosa, un escritor que se llama Alexander Larue, se llama La Diagonal Alekhine. Alekhine es un jugador ruso luego adoptado por los nazis y tal, tiene una historia muy interesante, y sus duelos contra el cubano José Raúl Capablanca, que
ambos acaban, el ruso Alekhine y el cubano Capablanca, acaban con el dominio alemán del juego. Y esto del dominio alemán es que vamos a ver que durante mucho tiempo hay países que casi monopolizan la hegemonía del ajedrez, ¿no? Y en el 19 más o menos habían sido los alemanes y a principios del 20 ya empiezan a entrar los rusos. Porque aquí lo que nos suena es este enfrentamiento, que es un poco más adelante, justo estaremos llegando a él, entre Rusia y Estados Unidos. Exactamente, porque pasa a ser casi la parte de la diplomacia blanda o de la geopolítica blanda de la Guerra Fría, es la parte de la competición cultural. ¿Por qué? Porque la URSS, la Unión Soviética, va a tener la hegemonía del ajedrez durante casi toda la Guerra Fría y se van a encargar de hacer eso su capital cultural. Alekhine, el campeón mundial, muere en 1946 y la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE por sus siglas en francés, convoca el primer campeonato después de la guerra para el 48 y ahí es cuando gana el ruso Botivnik, que inaugura una etapa sin rivalidad para los soviéticos durante la Guerra Fría. Botivnik, a su vez, luego fue derrotado por Spassky, el famoso Spassky, que entonces tenía 10 años cuando le derrotó. Pero famoso Spassky como... Bueno, famoso Spassky porque es el que gana a Bobby Fischer, pero ahora lo veremos. Pero... Estamos justo, la Guerra Mundial ha terminado en el 45, justo después muere el ruso Alekhine y empieza esta época durante la Guerra Fría que está empezando de dominio soviético. Exacto, porque Alekhine, aunque hubiera sido ruso, había sido un exiliado ruso y protegido por los nazis. Entonces se considera que la hegemonía soviético-rusa empieza a partir del 46. ¿Por qué esta hegemonía? Pues porque la URSS invertía inmensos recursos en la formación de jugadores de ajedrez. Curiosamente lo consideraban el orgullo nacional, un deporte que ya había sido bastante popular en Rusia, un deporte burgués, pero que era tan popular que no querían los bolcheviques condenarlo como un deporte burgués y así eliminarlo. Entonces casi como que se apropiaron de la propaganda del ajedrez para decir que el ajedrez en realidad era un juego que representaba la revolución, porque las piezas pequeñas pueden llegar a acabar con las grandes y la estrategia y la frialdad, en fin. Bueno, le dieron un poco la vuelta porque a todo el mundo le gustaba el ajedrez y si lo hubieran abolido igual caen ellos, ¿no? Pero organizan las primeras Olimpiadas de ajedrez, el primer club de ajedrez nacional en Rusia, imponen el ajedrez como una asignatura obligatoria en los colegios desde 1918, es decir, en 1918 puesto el ajedrez como asignatura obligatoria hace que para 1940 todos los grandes jugadores sean rusos, por eso también los rusos dominan el ajedrez. En toda la Guerra Fría solo hay una victoria americana, que es la del americano Bobby Fischer, que os sonará el nombre, que fue el campeón mundial entre el 72 y el 75, rompiendo esa hegemonía después de vencer a Spassky. Fischer era una persona muy atormentada, tenía una relación muy extraña con los Estados Unidos, acabó medio loco creyendo en un montón de teorías de la conspiración. Hay una película interesante sobre Bobby Fischer, pero en fin, es esa parte de la rivalidad americana, es decir, por primera vez un americano va a ganar a los rusos en su terreno, ¿no? Pero esto es 1972, o sea, llevamos desde que acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45 con Unión Soviética vencedora. Y luego después de Fischer es un paréntesis. Después de Fischer sí. El único que va a vencer a la Unión Soviética o el dominio ruso del juego, ¿quién crees que va a ser, Nico? Pues otro americano o un invento americano. Un invento americano, el ordenador, concretamente hasta 1997, cuando el campeón mundial es Garry Kasparov, que es uno de los mejores jugadores de la historia del mundo, perdió frente al superordenador de la compañía IBM, ese superordenador que se llamaba Deep Blue. Claro, hay un libro fantástico escrito por Kasparov donde reflexiona sobre su derrota contra Deep Blue. Y aquí es donde viene esa idea de si la máquina vence al hombre en un terreno donde hemos dicho que el hombre viene siendo el centro, ¿no? Si el ajedrez representa la vida humana en su conjunto y la máquina vence, ¿a dónde vamos a ir, ¿no? Pues Kasparov tiene una respuesta inteligente después de haber estado con bastante trauma durante muchos años por esta pérdida. Y acaba reflexionando y dice, claro, Deep Blue no es inteligencia, es fuerza bruta. Es un compendio de procesadores hipersofisticados que permitían la reproducción algorítmica de todas las posibles combinaciones, una cosa que un cerebro humano nunca iba a poder hacer. Pero famosamente Kasparov dijo, "It's not intelligent, it's as intelligent as your alarm clock." No es inteligente, es tan inteligente como tu despertador. Lo único que hace es que puede procesar mucho más rápido. Entonces dijo que no era el hombre versus su reemplazo, sino que era el hombre contra otro tipo de instrumento, ¿no? Que entonces no era entre iguales. Y fue significativo porque mucha gente pensó que después de la victoria de Deep Blue sobre Kasparov, pues se pensó que era el fin del ajedrez. Pero al final seguimos queriendo el contacto humano, seguimos queriendo ese jugador humano al otro lado, porque al final, claro, Deep Blue no se pone nervioso, no comete errores, a menos que tú le hagas que se vuelva tonto bajándole la dificultad. Entonces, al final, yo te lo pregunto, tú abres tu aplicación de chess.com y ¿contra quién quieres jugar? ¿Contra otra persona o contra la máquina?
pues quieres jugar contra otra persona. Jugar contra el ordenador te resulta muy aburrido, ¿no? Entonces sigues queriendo ese contacto humano. A todos nos interesa jugar contra alguien. Y mejor aún, con un tablero delante. Como has dicho. Hombre, totalmente, ¿no? Mucho más que con eso. Y entonces aquí hay una pregunta que dice, bueno, ahora ¿la inteligencia artificial juega mejor que el humano al ordenador? Claro que sí. Claro que sí, y también hace sumas mucho mejor que el ordenador, y también hace procesos matemáticos mucho mejor que el ser humano, y también hará procesos de lectura y de procesación de texto mucho mejor que el ser humano, pero al final el ajedrez es un juego humano. Y aquí es donde yo lanzo esta pregunta y los que sepan de inteligencia artificial vendrán a por nosotros. Pero digo, la inteligencia artificial no creo que pueda llegar a jugar bonito. No tiene un entendimiento de la belleza, a menos que se lo programe el hombre, entonces ya es un entendimiento de la belleza humano, y entonces jamás podría darse una partida inmortal contra el ordenador en la que sacrificas piezas a fin de un final espectacular. Nunca podrás tener una solución imaginativa, nunca podrás tener una solución creativa. Lo único que podrás tener es una combinación de números a 12 movimientos más adelantado que el ser humano no haya podido llegar a ella, pero el ordenador sí. Pero no habrá una creatividad, no habrá una belleza, porque no hay un entendimiento de lo que puede ser la belleza, el ingenio creativo, como para que la inteligencia artificial genere arte. Es que al final estamos hablando de generar arte en el tablero. Que pueda jugar mejor, de una forma más lógica, sin cometer errores, sin ponerse nervioso, analizando todas las posibilidades. Eso no tengo ninguna duda. Ya se lo hizo contra Kasparov. Pero nunca va a lanzar su caballería en esa carga desesperada que abra por pura suerte una abertura en el otro lado y donde puede entrar el ataque lateral. Exactamente. ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está la belleza? No puedo acordarme, Nico, sino de ese poema de Jorge Luis Borges que dice lo siguiente, ¿no? En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian los dos colores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En Oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Pues Alfonso, ahora nos has dejado a todos con ganas de ir a comprarnos un pequeño tablero para tener en casa. Y sobre todo, no dejéis de leer esa novela que recomendó Nico, la novela de ajedrez de Stefan Zweig, que es preciosa. Es muy cortita esa, además. Hemos recomendado una cantidad de libros. Una cantidad de libros. Hemos hecho un episodio muy largo y de muchas cosas a la vez, ¿no? Pero es que es lo que contiene el ajedrez. Muy bonito. Como decíamos al principio, encapsula la experiencia humana. En cualquier caso, Nico, te veo para tratar otro tema de la experiencia humana, el que sea, la semana que viene. Con un tema nuevo.